Hola, de nuevo un nuevo capítulo de El Pastor Responde. Comenzamos con una carta que nos envían diciéndonos: estimado pastor, espero que pueda ayudarme. Sus enseñanzas han sido de mucha ayuda. Quiero que me ayude en relación a unas dudas que tengo. Es sobre la caída del hombre en el Edén. Sé que no nacemos en pecado, porque pecado es infringir la ley de Dios, pero la palabra nos habla sobre la concupiscencia que está en nosotros. Y Dios dice en su palabra que el intento del corazón del hombre es malo y que nuestro corazón es perverso. Dios dice que sí hizo al hombre perfecto, pero nosotros buscamos la perversión. Mi duda es si la desobediencia del hombre produjo cambios en la naturaleza, es decir, los animales que antes solo se alimentaban de hierba, ¿qué cambios produjo en el hombre? ¿Hubo algún cambio? En sus vídeos dice que la corriente del mundo nos impulsa a pecar, pero la palabra dice que el mundo está contaminado a causa de nuestra concupiscencia. Es decir, el mal surge en nuestros corazones, no es algo que adquirimos. Todo lo que hacemos es malo ante los ojos de Dios. Ante nuestras mejores obras, aún nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia. ¿Eso nos convierte en personas depravadas totalmente? ¿Somos incapaces de hacer lo bueno? Pastor, corríjame si me equivoco. Somos pecadores porque todos terminamos pecando alguna vez en nuestra vida, es decir, infringiendo la ley de Dios. No hay justo que nunca peque. Eso quiere decir que sí hay justos, pero algunas terminan pecando alguna vez. Gracias de antemano. Dios bendiga a su familia y su ministerio. Bueno, hasta aquí la carta que nos escribe esta hermana. La respuesta que yo le di es la siguiente: estimada hermana, tú te preguntas y tú misma te respondes. No nacemos en pecado porque pecado es infringir la ley de Dios. Y en eso tiene razón. La concupiscencia se refiere al deseo de lo malo. Cuando Cristo en Mateo capítulo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, no se refiere a que nuestro corazón desee el mal porque sea malo, sino que es malo porque desea el mal. No debemos confundir la causa con el efecto. No pecamos porque seamos pecadores, sino que somos pecadores porque pecamos. Aunque te lo parezca, no existe ni un solo pasaje de toda la Biblia que diga que el mundo fue contaminado por la desobediencia del hombre, ni que se produjeran cambios en la naturaleza o en los animales, sino que, como está escrito, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos 8, 20. Esto quiere decir que los cambios se produjeron por causa del que la sujetó, es decir, por causa de Dios, por causa del juicio de Dios. Si analizas bien Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19, vas a comprobar por ti misma que es el juicio de Dios el que produce los cambios en la tierra. En cuanto a los animales, en realidad solo la serpiente fue maldecida y por tanto cambiada. Respecto a los seres humanos, los únicos cambios que se produjeron es que, la mujer pariría con dolor y el hombre, pues le costaría sudor sacar frutos de la tierra. No se produjo ningún otro cambio. Si se hubiera producido, Dios lo hubiera dejado escrito, hubiera dejado constancia de ello, pero no es así. Tú insinúas que yo digo en mis vídeos una cosa y que la Biblia dice la contraria. Pero hermana, no es así. No son mis vídeos los que dicen que
la corriente de este mundo nos arrastra. No soy yo quien lo dice, ni son mis vídeos. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice claramente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está, escrito en la palabra de Dios. No es mi opinión, es lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, etcétera, etcétera. Tú afirmas que la palabra de Dios dice que el mundo está contaminado a causa de nuestra concupiscencia, pero la Biblia no dice eso. Muéstrame dónde lo dice. También afirmas que todo lo que hacemos es malo ante los ojos de Dios, pero no es así. Cuando el profeta Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, se refieren a que Dios no las acepta como pago por el perdón de nuestros pecados, pero no se refiere a que Dios no reconozca la bondad del hombre. Claro que el hombre hace buenas obras, incluso los incrédulos que no creen en Dios. Lo que pasa es que esas buenas obras que hacen no les sirven para obtener la salvación. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versículo del 13 al 16 dice lo siguiente: Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. La palabra de Dios reconoce a Noé como varón justo. Era perfecto en sus generaciones, dice, y con Dios caminó Noé. Génesis 6, 9. Cuando en Génesis 18 Abraham intercedió por los justos que hubiera en Sodoma y Gomorra, antes de que Dios la condenase, Dios tuvo misericordia de Lot y su familia, a pesar de que no eran perfectos, pero fueron salvados del juicio divino, porque Dios los consideró justos. Job, en el capítulo 1, versículo 8, dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Por tanto, no es cierto que el hombre nunca haga el bien. Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Bueno, como puedes comprobar, Dios reconoce la justicia del justo, la bondad del hombre bueno, aunque no para su justificación, repito. Nadie porque sea bueno o justo o santo, santo sí, si es santo es porque Dios lo ha apartado para él, pero me refiero a nadie que haga buenas obras se va a ganar el cielo por eso. Ok, las buenas obras no te salvan, pero no podemos negar la realidad de que hay gente que obran bien. Aún incluso, como decía antes, los incrédulos. Hay incrédulos que hacen buenas obras, que se preocupan de hacer obras de caridad, que ayudan a gente que lo necesita y que hacen el bien. Hay muchos médicos en Médicos Sin Fronteras que no son cristianos, pero que hacen esa labor de una manera altruista y son buenas obras las que hacen. ¿Cómo podemos negar que existe la bondad en el ser humano? Pablo se encarga, como digo, de aclarar que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Pero afirmar que el ser humano está totalmente depravado, o que el ser humano sea incapaz de hacer el bien,
es algo que no se puede sostener por medio de la Sagrada Escritura, sino como muy bien citas, a Salomón, Dios hizo al hombre perfecto, al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Ahora, todo esto lo que viene a demostrar es que los calvinistas se equivocan en sus falsas doctrinas. Yo espero que con esta respuesta te haya podido ayudar. Bendiciones, mi hermana. Tenemos un correo que nos dice: Pastor, en los evangelios relata la vida de un niño que desde pequeño tenía un espíritu que lo atormentaba. ¿Cómo pudo suceder esto? Marcos 9. Gracias, bendiciones. Bueno, en la Biblia se usan varias palabras distintas para una misma cosa. O también hay palabras que, dependiendo del contexto, la misma palabra tiene varios significados diferentes. Por eso es estudiando bien el contexto de cada pasaje y de cada palabra es que podemos llegar a comprenderlas totalmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en los evangelios hallamos varias palabras que se traducen por niño. Así como la palabra niño se traduce también de varias otras maneras. Por ejemplo, befos, nepios, paidion, coración, son términos griegos que son traducidos como la palabra niño. Ahora, sin embargo, hay ciertas diferencias entre ellos. Y es como digo, por el contexto inmediato que podemos averiguar qué sentido es el que realmente le da el escritor, el que lo escribió. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 21, se usa la palabra paidioten y se refiere a un niño ya crecido. No se refiere a un bebé, ni a un niño sin conciencia. Por ejemplo, coración, que se traduce también por niña, pero en realidad se refiere a una mujer joven, a una doncella que aún no tiene marido. Pero no necesario. Al leer nosotros niña, inmediatamente pensamos en una niña pequeña, en el sentido literal de la palabra. Pero en la Biblia hay que estudiar el contexto para ver si se refiere a una niña en el sentido literal de la palabra o a una joven. De ahí la importancia de la investigación bíblica. Estudiar el contexto de cada pasaje es fundamental si queremos no equivocarnos en nuestra interpretación de la Escritura. Sabemos por las Sagradas Escrituras que los hijos no llevarán los pecados de los padres. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. También sabemos que Dios jamás permitiría que un niño sin conciencia fuera endemoniado. Ahora bien, si ese niño ya no es un niño, es un adolescente o un joven, y que ya sabe discernir entre el bien y el mal, entonces ese joven puede abrir la puerta de su vida al pecado y eso ya es otra cuestión. De ahí la importancia de que los padres desde muy temprano comiencen a educar a sus hijos en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y en el temor de Dios, como Dios manda en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Bien, aquí tenemos otra carta que nos escriben diciéndonos: Pastor Nicolás, hace unos días un hermano me compartió un video titulado Judaizantes y me impactó muchísimo la similitud en las características y posturas que estos pastores comienzan a tener, y estoy muy preocupada y triste por lo que estoy notando que está comenzando a ser mi pastor. Le voy a enumerar lo que poco a poco ha ido introduciendo como enseñanza. Por ejemplo, él comenta que está recibiendo clases de un rabino judío ortodoxo. Dijo que era importante que celebremos Sabbat los viernes y nos da una enseñanza que se llaman parasá.
También dice que es necesario celebrar las fiestas judías porque es un mandamiento. De no hacerlo estaríamos cometiendo pecado. Que hay que llevar una dieta kosher. Que si no profundizábamos en la palabra, estábamos viviendo en deshonra. Nos está enseñando clases del significado de las letras hebreas. Aplica los hebraísmos que usted menciona en su vídeo, llamando al Señor ahora Hashem Yehoshua, Adonai. Siempre menciona la tradición judía y le dan más peso que a la propia Biblia. Incluso me mencionó que los cristianos no debieran separar la Torá oral de la Biblia y que se deben estudiar de forma paralela. Ha tenido expresiones de soberbia, mencionando que a él nadie le puede debatir sus enseñanzas porque tiene de alguna forma el conocimiento y la autoridad absoluta. Hace poco se integró para pertenecer a una universidad llamada Escuela Superior El Olivo, que tiene su sede en Guatemala. Menciona que enseña sana doctrina, que ya no deberíamos celebrar la Navidad, que él mismo dice que todo lo anterior no es judaizar y que lo del arrebatamiento de la iglesia ya pasó, que no debemos desechar la ley. Me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios porque estoy muy triste ya que últimamente ya no siento esa paz que antes al escuchar la palabra de Dios. Me quedo en ocasiones esperando la enseñanza y toda la predicación está enfocada en la numeración de las palabras en hebreo o en griego. Además de que poco a poco la iglesia se está quedando sin hermanos, ya que se están dejando de congregar. Me incluyo porque todo lo anterior no me trae paz a mi corazón. Espero me pueda orientar para saber qué hacer. Le escribo desde México, atentamente. Bueno, querida hermana, por lo que dices, es más que evidente que tu pastor se ha convertido al judaísmo, ha abandonado la fe cristiana y se ha ido al judaísmo. Yo te aconsejo, sinceramente, que huyas de ahí, de ese lugar, que te aleje lo más posible, porque acabará afirmando que Cristo no es Dios, ni el Hijo de Dios. Huye por tu vida, pues está negando la verdad revelada en la palabra de Dios y menospreciando la obra de Cristo en favor de toda la humanidad, por seguir a rabinos y sus enseñanzas a los que Cristo condenó. Tratar de retomar la ley, de poner a la iglesia bajo la ley, es absurdo. Es menospreciar todo lo que Cristo hizo para redimirnos de la ley, como dice Pablo en Gálatas 3, versículo del 10 al 14. Afirmar que nadie le puede rebatir porque él tiene todo el conocimiento y la autoridad soberana es una soberana estupidez. Permítanme la expresión. Solo Dios tiene el conocimiento y la autoridad absoluta. Que un hombre se otorgue a sí mismo tales cosas, bueno, pues lo que evidencia es nada más y nada menos que su soberbia, desde luego no su conocimiento, ni tampoco su sabiduría. Yo oro para que Dios te dé sabiduría a ti y fuerzas para hacer lo correcto, es decir, para irte de ese lugar lo antes posible y buscar algún otro lugar donde se predique la sana doctrina. Hasta aquí el Pastor Responde de hoy. Próximamente seguiremos respondiendo preguntas que nos llegan a nuestros correos. Si tienen alguna duda, por favor envíenla a info@iglesia-berea.com. Le respondemos a nivel personal. Nunca vamos a citar aquí los nombres de nadie a menos que nos autoricen a hacerlo. Y normalmente no solemos pedir permiso para citar nombres porque no son necesarios a la hora de responder. Respondo estas preguntas porque son preguntas que muchos hacen, y cuando una pregunta me la hacen varias personas, pues prefiero grabar un vídeo con la respuesta para no tener que estar escribiendo las mismas cosas una y otra vez. Bueno, hasta aquí, como digo, el Pastor Responde de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigan adelante estudiando la palabra de Dios, porque
El conocimiento de la verdad es lo que les va a guiar a toda la verdad. Dios les bendiga, mis hermanos.